Cuando me senté en la silla y empecé a ver la película, dije, quiero hacer esto en mi vida, quiero hacer una película que me haga sentir como esa película me hizo sentir a mí. Creo que cualquier película que altere los valores de la sociedad en la que está siendo proyectada es una película que seguramente será prohibida. Cuando por lo menos el caso de que por qué un director francés está hablando sobre una realidad latinoamericana. Yo creo que últimamente la gente malentiende lo que es realmente el cine. Todo lo que no es real es ficción. Incluso los documentales son ficción, porque cuando tú grabas un documental intervienes en la realidad. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Renaissance Podcast. Hoy tengo el placer y el gustazo de tener conmigo a un invitado que hoy vamos a platicar un poco sobre cine y sobre todo lo que está por detrás de él. No quiero enrollarme mucho en la introducción, así que lo voy a presentar directamente. Jesús, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás gracias. el día de hoy? Muy bien, mucho Qué bueno. gusto. Me da gusto tenerte. Bueno, es primera vez que nos conocemos, pero ya habíamos platicado un poco antes, así que bueno, me estuviste un poco contando de ti. Y bueno, ya no, y me llevé un poco la idea, ¿no? de cómo vamos a llevar la charla, así que bueno, nada, bienvenido. Y bueno, si puedes un poco ir contando a la gente para que se vaya para que te pueda ir familiarizando quién Sí. eres. Bueno, mucho gusto a todos. Soy Jesús. Crecí en Venezuela, nací en Venezuela. Ok. Viví de niño ahí un tiempo y después me mudé a México. Ahí crecí casi toda mi adolescencia y mi adultez, lo que llevo. Ahí estudié cine, me dediqué un rato a hacer cine, más como enfocado en los videos musicales y a los videos en redes. Y ya después me vine para acá porque es un poco más complicado como encontrar un trabajo estable en este ámbito en América Latina. Entonces decidí venirme para acá y aquí me dedico a otras cosas. Y ese ha sido mi trayecto hasta ahorita. Ok. So, eres de Venezuela y ¿de qué parte de Venezuela eres? De Caracas. De Caracas. Nací en Caracas. Wow. Y ya me mudé como a los 10 años a la Ciudad de México con mi familia y ahí viví casi unos 18 años, 19 años. 18 años, wow. Sí. Entonces, te mudaste a la Ciudad de México y, bueno, cómo empezó a nacer ese interés en ti sobre el mundo del cine? ¿Cómo partió esa...? Siempre he visto muchas películas desde niño. Siempre me han gustado las películas, las series, el anime, las caricaturas. Y cuando estaba en mi adolescencia, más o menos como en la preparatoria, fui con mis amigos a ver The Dark Knight de Christopher Nolan. Y cuando me senté en la silla y empecé a ver la película, dije, quiero hacer esto en mi vida, quiero hacer una película que me haga sentir como esa película me hizo sentir a mí. Y desde ahí me fui directo a la idea de que seré un director de cine. Ok. Entonces, ya como que la película de Christopher Nolan despertó en ti ese interés de poder dedicarte al cine y llevarte. Y cuando ya viste que, bueno, la película despertó en ti esa gana de poder dedicarte, ¿cómo lo llevaste a tu día a día? ¿Cómo fue que decidiste darle más profundidad a ese nicho en ti? Pues lo primero, lo más lógico se me hizo es ver más películas. Tratar de ver todas las películas posibles, buscar cuáles eran las películas como más famosas, las más premiadas. Entonces empecé a consumir la mayor cantidad de películas que pudiera consumir. Hasta que salí de la preparatoria y decidí estudiar cine y buscar una escuela que me enseñara las cosas que quería aprender. Ok. Entonces empezaste a investigar y ¿cómo fue? Me imagino que estuviste un poco calificando un poco qué tipo de género te gustaba más o era de tu preferencia y cuáles realmente preferías dejar un poco de lado, ¿no? Sí. Pues como me dediqué como a buscar estas películas como premiadas, entonces me pasé de El Padrino, Rocky, cualquier película que hubiera ganado el Oscar, la veía. Y de ahí, ya una vez entrando en la escuela, pues me enseñaron diferentes cosas, diferentes cines, cine del mundo, cine japonés, cine francés, cine alemán, cine
de todas partes. Ya. Entonces fui llenándome de esa cultura y de ese cine. Ok, entonces estuviste viviendo cuando estabas en México y decidiste ya dedicarte a ello de manera más profesional, ¿no? Estando en una escuela e intentando ya estudiarlo, ¿no? Estudiar Sí. el cine, no solamente viendo películas, que es una excelente manera de poder estudiarlo, pero ya en el hecho de poder ya, no sé, a lo mejor dirigir una o ¿cuál era tu rol en el cine cuando estabas dedicándote a ello? Oh, eso es interesante porque, o sea, yo llegué siempre con la idea de ser un director de cine Ah, ok. a la escuela. Entonces, en la escuela, pues, te pasaban por diferentes roles dentro de las producciones, ¿no? Ya veo. Tenías que aprender a hacer todo. Tenías que aprender a hacer sonido, tenías que aprender a hacer cámara, tenías que aprender a dirigir, tendrías que aprender a actuar, tendrías que aprender a hacer diseño de producción. Entonces vas estudiando cada cosa y haces cada cosa. En mi caso, siempre como que mis profesores me decían que tenía un buen ojo, que mi ojo buscaba cosas interesantes. Entonces a mí siempre me ponían de fotógrafo. Entonces ya ahí empecé a agarrar otra pasión por la fotografía aparte del cine. Entonces me dediqué mucho a ver películas de una manera estética, de cómo la iluminan, cómo ponen la cámara, cómo se mueve la cámara, qué planos usan, el uso de la luz. Ya. Me interesó mucho. Muy importante, ¿no? Sí. O sea, a veces como que tampoco le tomamos el detalle a ello, pero la iluminación Sí, claro. puede darle una diferencia enorme en cómo podemos seguir la película y todo eso. Claro, claro. La iluminación en la película es tan importante como el hecho de tener una cámara para poder grabar. Puede setear el mood de la película, si una luz puede cambiar cómo ves a un personaje, si es un personaje bueno, si es un personaje malo, si es un personaje deprimido, si es un personaje alegre, todo puedes cambiarlo con la luz. Eso es muy interesante. Ya veo. Entonces, cuando empezaste a dedicarte a ello, al final el tema de ser director no es algo fácil, por lo que tengo entendido, porque toma, bueno, aparte de muchos años de práctica, también muchos años de experiencia dedicándote a otras cosas, como tú te comentabas, ¿no? Saber manejar una cámara, igual un poco el guión y todo eso, ¿no? Sí, claro. A mí, por lo menos en mi escuela, tengo como varias críticas a mi escuela. Creo que todos alumnos, todas personas que estudian pueden criticar la forma en que los educaron, pero mi escuela siempre se enfocó mucho en la teoría. En la teoría. En por qué el director elige este plano y no el otro. Okay. Más que si puedes utilizar o no una cámara. ¿Pero qué tipo de teoría? Es una teoría pues, visual. La teoría del cine, del montaje. Del montaje, ok. El director se carga de decidir. Eso es lo que tiene que estar enfocado. Entiendo. Tú te preocupas por decidir. Por decidir qué es lo que le conviene más a la idea que quieres plasmar. Oh, ya veo. Entonces, si tú quieres hablar de la depresión que tuviste cuando eras joven, ¿por qué eliges un plano medio a la cara y no eliges un plano abierto? ¿Sabes? Porque si nos vamos al plano a la cara, vemos la tristeza de este personaje que está deprimido. Entonces se suelta una lágrima y nos acercamos más al ojo y vemos la lágrima caer. ¿Por qué eliges ese plano y no otro? Entonces, esas es tus decisiones como director. A lo mejor porque es más atractivo para la persona que te ve. Sí, sí, claro. Y a lo mejor porque igual te hace empatizar más. Sí, ¿qué es lo que quieres provocar en la persona que está viendo tu película? Porque ahora me recuerda mucho una serie que, no sé si la has visto, 13 Reasons Why. No la he visto, pero sí he visto que es muy famosa. Sí, bueno, un poco, no sé si la vas a ver, un poco para no decirte spoiler. Prefiero no decirlo, ¿no? No, dilo, no importa. Me da más ganas de ver los spoilers a veces. Cuando escuchas algo y dices, esto va a pasar, entonces ya esperas a que llegue el momento. Básicamente es de una chica que recibe un poco de bullying por parte de su escuela y pues nada, básicamente empieza a percibir que todo está yendo en su contra, ¿no? Al punto de que un chico de la misma escuela la viola y llega a un punto en que ella decide quitarse la vida. No. Ya estaba destruida por completo, ya no quería seguir viviendo, ya se le veía en su cara, en sus ganas de interactuar con los demás
y pues coge una cuchilla de afeitar que parece, si no mal recuerdo, era de una tienda que su papá manejaba. Entonces él va un día a visitarlo, coge una cuchilla y se va a la ducha de su casa y se empieza a rajar las venas. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a enseñar tanto la escena como cuando ella se empieza a cortar, como tanto su cara. Entonces, claro, llega un punto en que cuando yo la estaba viendo, me hacía mucho empatizar con ella, pero claro, tampoco comprendía que llegase al punto de poder quitarse la vida. Obviamente, yo sé que la perspectiva de una mujer al pasar por tantas cosas, como fue el hecho, ¿no?, de ser violada, me parece espantoso, pero claro, uno como espectador, es difícil de percibir qué es lo que ella realmente está llevando a cabo, ¿no? Sí, claro. Órale, sí, suena muy interesante. No, no, pues sí, la primera temporada te la recomiendo, para mí es la mejor, porque ya a partir de la segunda, creo que son como 5 ya, Oh, se empieza a decaer la serie de por completo, ya como que la historia toma un giro totalmente diferente al sí. primero, pero el primero realmente el que vale la pena ver. Y pues nada, eso es lo que yo recuerdo. Es una serie un poco, bastante antigua, creo que la vi en los años 2018 por ahí. Y nada, pues como te comentaba, a mí lo que me hizo sentir fueron un poco de remordimiento, de sentir empatía hacia ella, pero también desprecio hacia la gente que le hizo daño, ¿sabes? Claro. Y claro, ¿qué pasa? Que había un chico que estaba en la misma escuela que ella, que era, bueno, era como el típico nerd de cada escuela, que estaba enamoradísima de ella. O sea, literalmente la seguía a todos lados, siempre Un estaba stalker. preguntando por ella. Exacto, y nada, cuando él se enteró que se había quitado la vida por ciertas personas, pues nada, el muchacho mm, tomó como un rumbo diferente. De hecho, quiso demandarlos. Y bueno, la segunda temporada se basa en demandas legales porque los papás demandan a las familias de las personas que estuvieron involucradas en su muerte, pero también el muchacho participa mucho de ello porque quiere hacer venganza, ¿no?, sobre la muerte de ella. ¿Y qué pasa? El contexto de todo esto es que cuando ves esa escena en específico, como te comentaba, te hace sentir como eh, esa idea de que algo está yendo mal. Y es lo que tú decías, ¿no? De que cuando enseñas una, cuando enseñas una escena del actor o de la actriz cuando está pasando por una situación que a lo mejor, como la depresión, como lo comentabas anteriormente, algo va hacia ti, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, como la búsqueda, o sea, ¿qué es lo que pensó la persona que estaba dirigiendo? Claro, claro, La total. búsqueda del cuadro preciso para transmitirte esa presión o esa depresión que sentía el personaje Sí, y que obvio. te conmueva, que digas, esto es algo muy malo. Mm, Eso es muy interesante. claro, Y cada total. director elige algo diferente, algo, ¿por qué un plano medio y no un plano abierto? ¿Por qué vemos su cara y la cuchilla y no vemos la cuchilla y sus piernas, ¿no? Porque no tiene un sentido una con la otra, sino buscas como ver, vemos su lágrima y vemos lo que está haciendo. Total. No, pues sí. Entonces me recordó mucho a esa serie en específico y pues nada, quería tocarlo porque a Suena veces muy como que me interesante. llega la idea La y veré, quería la veré. soltarla, ¿no? Después se me va y ya no hay como manera de decirlo. Entonces, Jesús, nos comentaba acerca de que estuviste estudiando en la escuela de cine, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo fue ese primer proceso? O sea, ¿cómo fue tu experiencia en ello? Ya en la escuela, como en esta cosa de que, eres bueno como en la fotografía, entonces muchos me elegían para si teníamos que hacer un cortometraje. Ok, Entonces yo hacía foto, me decían, pues tú haz la foto, entonces me dedicaba yo a hacer la iluminación en los cortes y eso es otra pasión que me agarró dentro de la escuela porque ok. antes no sabía que existía y también me dediqué mucho tiempo a esto. Entonces la fotografía es como mi segunda pasión después del cine, después de dirigir, más bien. Y también me dediqué como a dirigir mis cortos, a buscar, sí, pues en cada clase te ponen, tienes que hacer un corto de estos minutos sobre este tema. Entonces como que ya vas aprendiendo
en práctica cómo se setea una escena, dónde pones los micrófonos, cómo editas, cómo pones las luces, cómo diriges a los actores. Entonces vas aprendiendo muchas cosas, sí, claro, es todo un proceso, ¿no? Tampoco puedes partir con algo que a lo mejor requiere de un proceso anteriormente, ¿no? Sí, claro, sí. Sí. Muchas cosas, y ya saliendo de la escuela, cuesta trabajo, porque te digo, en América Latina es muy difícil como conseguir como espacios donde puedas dedicarte a hacer el tipo de cine que tú quieres hacer, ¿no? Si quieres hacer como un blockbuster, pues en América Latina es casi imposible. No tiene la industria para hacer como unos Vengadores. No tiene ni el personal, ni la cantidad de dinero para invertir en estas cosas. Entonces el cine latinoamericano es un cine siempre mucho más personal. Habla de los problemas sociales, de los problemas personales, o una mezcla de las dos cosas. Entonces ese fue el cine que me enseñaron a hacer a mí en la escuela. Y ese también es el cine que a mí me gustaba más, que me sentía más atraído por eso. Entonces siempre quise hacer ese cine. Pero en la vida pues tienes que pagar renta, tienes que comer, claro. Tienes que vivir. Total. Entonces me dediqué a buscar trabajos que me pudieran dar eso, ¿no? Entonces me dediqué un rato a hacer videos musicales, que en teoría es lo mismo, pero sin tener tú que poner algo de ti en eso, sino poner algo de lo que es la música que quieres vender. Claro. Entonces me dediqué a eso un buen rato, lo disfruté un tiempo, también me dediqué a hacer fotografías para eventos sociales, bodas para eventos sociales, y ya después cuando no vi camino, pues ya me vine para acá. Y aquí pues me dediqué a otra cosa completamente. Otra cosa que también me gustaba, que es la cocina, pero pues me dediqué a eso un buen rato, pero siempre he tenido presente en mi cabeza seguir haciendo cine. Y siempre veo la mayor cantidad de películas que pueda. Ok. Y ahora te dedicas a la cocina. Sí, me dedico a la cocina aquí. Qué cool. La cocina es algo espectacular, es como, claro. Es como el cine, o sea... Todo está relacionado. Todo literal. O sea, lo que disfrutas y lo que realmente te da como ese placer de hacerlo, ¿no? Como el hecho de la cocina. Yo también he trabajado un tiempo en la cocina y algo, bueno, no es fácil, hay que decirlo. Requiere mucha paciencia porque, bueno, yo trabajé en restaurante y la presión es enorme. Pero... ¿Has visto la serie The Bear? No. Es una serie que va sobre cocina, sobre presión, sobre ser excelente, buscar algo visual y artístico. Va sobre todo eso. Es muy, muy interesante. La recomiendo. Wow, la voy a tener en cuenta, ¿eh? Sí. Pues nada, sí me recordaba mucho a eso, pero impactante. Entonces, ¿te mudaste a Nueva York en específico o viviste en alguna otra parte de Estados Unidos antes? Cuando llegué aquí a Nueva York. Y también en mucho tiempo he batallado con la idea de sí puedo conseguirlo aquí porque pues, es Nueva York. Claro. Aquí es una capital del cine mundial. No, y aparte la competencia aquí es o sea, que no sé cómo sea en México, pero la competencia, esta es la ciudad más competente del mundo en todo tipo de cosas, ¿sabes? Sí, y me imagino que en el cine no queda atrás. Porque igual a veces, no es por nada, pero yo pienso que California, la cuna del cine donde nació Hollywood y todo ese mundo, puede ser el más competente de por sí para encontrar oportunidades o para demostrar tus actitudes como, bueno, dentro de ello, de lo que tú quieras dedicarte, guionista, director, ¿sabes? Pero Nueva York también es una ciudad que también se conoce mucho por el cine, por lo que te transmite, por lo que puede enseñar. Sí, justo son las dos potencias de cine de este país. Por un lado ya estaba Nueva York al principio y después cuando las grandes productoras decidieron como buscar un espacio donde pudieran hacer lo que ellos quieran, se mudaron a Los Ángeles y ahí crearon la industria pesada del cine. Pero sí, mi idea, he pensado muchas veces aquí como si puedo lograrlo, si me esfuerzo mucho, si tengo como la voluntad de alcanzar el cine va a llegar a mí y yo voy a llegar a él de alguna forma. Sí, total. Pero también, pues, como te dije, tengo que trabajar, tengo que pagar renta, tengo que comer, tengo que hacer lo posible para salir adelante. Así que, pues, me dediqué en este tiempo a otra cosa. Ok. Y entonces, bueno, pero un poco hablando sobre tu experiencia en el cine, ¿cómo fue lo que pudiste aprender y lo que pudiste un poco a
a ver a lo mejor lo que tú desconocías antes del cine, ¿no? Porque es cierto que lo que vemos en las películas puede ser muy bonito y puede ser atractivo y a veces quieres, ¿sabes?, seguir consumiendo películas porque al final muchas de ellas están hechas para que sigas consumiéndolas, ¿no? Claro. Pero desconocemos mucho lo que hay por detrás de ellas, cómo se producen, cómo se llevan a cabo, ¿sabes? ¿Cómo fue tu experiencia acerca de ello? Pues es algo... el cine es como todos los trabajos. Es como... Hay alguien más fuerte, más poderoso que tú. Y a ese alguien más poderoso que tú le tienes que caer bien. Porque Ok. esa es la persona que va a dar el dinero para que tú puedas hacer cualquier cosa que te imagines en tu película. Entonces yo siempre he tenido conflicto con eso. No me gusta como tener que ser esa persona, ¿no? Como que tener que rasgar las paredes para que alguien te dé un poco de lo que tiene arriba para que tú puedas hacer lo que tú quieres. Total. Eso es muy pesado y en Latinoamérica es eso. Tienes que hacerte amigo de alguien, tienes que caerle bien a alguien para tú poder conseguir el dinero o las cosas para poder hacer cine. Y ya dentro de, o sea, si tú buscas trabajo dentro de una película, pues también es una industria, es como la cocina. Son horarios larguísimos, son jornadas exhaustivas, no duermes, no comes bien, todo es un caos. Siempre es un caos, siempre algo está fuera de control, siempre tienes... Por eso hay tantos problemas. Siempre hay alguien que se está quejando de que este director no pagó las horas correctas, de que alguien hizo mal algo, de que alguien trató mal a alguien. Entonces es un caos. El cine es como todas las industrias. Es exhaustivo. Todo se ve bonito ya cuando lo tienes en la película, pero es un trabajo enorme de gente que no duerme, que no come bien, que no llega a sus casas, que no ve a sus familias. Entonces deberíamos como de buscar una forma en que el cine pueda ser accesible para todas las personas que quieran hacerlo, porque ahorita ya es un poco más fácil, ya tenemos celulares, es más fácil acceder a hacer cine que antes, pero aún así hay esta barrera que no puedes pasar de las personas que tienen el control de las plataformas, del dinero, de todas las cosas. Entonces tenemos que... Es eso, esa es la realidad. El Wow. cine atrás es pesado, es un trabajo. Es un trabajo como cualquiera. Sí, sí, O sí. sea, es que a veces como que no se nos pasa por la cabeza porque solamente queremos ver el resultado, pero no el proceso, ¿no? Sí, claro. Como cuando tú amas hacer algo, por muy difícil que sea, como que por dentro te sientes bien haciéndolo, ¿no? Si Claro. estás cansado, si no duermes, si no comes, sientes en tu fondo que vale la pena. Pero es que Que lo ahí está estás la haciendo. diferencia. O Ajá. sea, ahí está la diferencia porque al final a ti te gusta hacerlo, tú disfrutas hacerlo, aunque sean jornadas largas y tengas que reducir tu tiempo de descanso y demás, a lo mejor de ver a tu familia, pero son sacrificios que a la larga te van a beneficiar mucho. Claro, A claro. lo mejor reconocimiento, dinero, como tú lo quieras en tu vida, pero estás haciendo algo que te gusta, no es algo que detestas. Yo pienso que ahí está la diferencia un poco. Sí, sí, sí. También a mí me puede encantar hacer cine, pero a lo mejor la persona que hace el vestuario pues no le encanta. Para él solo es Mm, un trabajo. Entonces, tampoco como que hay que romantizar que a mí me encante, no significa que a todas las personas les va a encantar estar total. dentro de un rodaje, porque es algo muy complicado y molesto puede ser. Pero siempre yo digo que hay que buscar la forma de que esto sea accesible para todas las personas que quieran hacerlo. Que no sea tan complicado, que no necesites como rendirte, ¿sabes? Que Total. sí haya la forma de que puedas lograr hacer el cine que quieres hacer. No Ok. importa cuál cine sea, que las agendas políticas no bañen todo el cine con las mismas ideas, sino que cualquier persona, incluso una persona que no tenga idea de lo que está hablando, pueda hacer cine. Creo que eso es lo correcto. Que todos tengan la oportunidad y que todos puedan llegar ahí de la mejor forma. Claro, y aparte como tú lo comentabas anteriormente, ahorita como las oportunidades se ven mucho más presentes por el internet y por Sí, nuestros dispositivos móviles, ¿no? Es mucho más fácil poder dedicarte a ello. En el caso del cine, como lo estábamos platicando, ¿cómo puede una persona, por ejemplo, un ejemplo, quiere ser actor o actriz, cómo puede llevar a cabo hoy en día ser
un papel en alguna película. Aunque sea un papel pequeño, ¿sabes? Igual un papel que a lo mejor solamente aparezca en 1 o 2 escenas, pero ¿cómo lo puede llevar a cabo? Uy, eso aquí, te digo, no me he fijado mucho, pero todo se trata de rodearte de las personas que sabes que hacen lo mismo que tú y que les apasiona lo mismo que tú. Ok. Una vez que encuentras como ese círculo donde te puedes meter, ahí es como sale como, tú vas a hacer un corto, yo actúo, méteme, hazme un casting, qué papeles tienes. Entonces tratas de buscar el ambiente donde puedas desenvolverte correctamente. Yo creo que es la manera más fácil de acceder a ese mundo. Buscar, agarrar las puertas, tratar de abrirlas con las manos y meterte, aunque sea de poquito en poquito. Como que rodearte de las personas correctas, creo que es la manera más fácil. Hacer contactos, básicamente. Sí, hacer contacto, como todos los trabajos. ¿Y cómo se empieza así, haciendo contactos? Porque igual no es como que conoces a una persona que se dedica al cine todos los días. Sí, yo creo que para eso sirven las escuelas. O las escuelas. Estudiar, y justo las personas que te enseñan son personas que trabajan en cine, son personas que hacen teatro, son personas que hacen televisión. Entonces, primero cultivas tu desarrollo personal, tu desarrollo académico. Sabes lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, dominas la técnica, dominas el fondo. Entonces ya después de que tengas eso, ahí en el propio círculo social que ya entraste porque ya estás en una escuela, ya estás educado, o incluso aunque te eduques por ti mismo, porque no siempre tienes que ir a una escuela. Ahí está Tarantino, él pudo hacerlo por sus propios medios. Ok. Es rodearte. Entonces, si tienes a un profesor y le dices, profesor, pues oye que va a grabar un corto, déjeme ayudarle, yo arreglo los cables o lo que sea. Entonces, tratas de entrar. Esa es la forma. Y ahí vas poco a poco, un poco ahí conociendo gente y rodeándote de personas que realmente puedan compartir tus mismos intereses, ¿no? Claro, y justo ahorita están las redes sociales. Ahorita es mucho más fácil que antes. Obvio. O sea, tienes tu celular y el chiste es grabar. Si quieres tú ser un director de cine, grabas. Si tú quieres actuar, actúa. Grábate con tu celular, súbelo a YouTube o súbelo a redes y ahí puedes llegar a otros lugares. A otras cosas. Claro, wow, es impresionante cómo van cambiando tanto las cosas, ¿no? O sea, pensar que, por ejemplo, en los años 80, cuando películas como Scarface, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas, que a lo mejor desconozco absolutamente cómo uno podría llegar a conseguir un papel en ese tipo de películas, ¿no? Pero películas que eran clásicas americanas, ¿no? Ahorita los tiempos han cambiado muchísimo, como tú dices, con tu teléfono puedes hacer todo un vídeo y un poco editarlo. Ahí no se necesita mucha... no se necesita ser un profesional editando. Yo creo que hoy en día se te facilita mucho la manera en poder editar y conseguir un vídeo bastante decente, ¿no? Entonces, como tú dices, yo pienso que en ese aspecto te puede dar oportunidades de poder conocer gente, como tú lo dices. Pero es curioso cómo van cambiando mucho los tiempos, ¿no? Sí. Supongo que antes era mucho más complicado conseguir un casting o tener que ir como a las productoras a dar un currículum. Eso hacían, ahora que hago memoria, en mi escuela había un book de actores. Dejaban sus currículums. Entonces, cuando tú tenías un cortometraje, buscabas en el book de los actores y llamabas al currículum que creías que podría ser el mejor para tu cortometraje, para tu película, para lo que sea. Wow. Sí, y ahorita las cosas ya cambiaron todas. Las redes sociales son lo que dominan el mundo en este momento. Sí, de hecho es lo que iba a decir, porque literalmente lo que tú quieras compartir en redes sociales, ideas, o a lo mejor algo que a ti te apasiona hacer. Sí. Cualquier cosa, cualquier nicho, ¿no? Ya las redes sociales están ahí, la gente puede compartirte y puede comentarte y decirte lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿sabes? Hoy en día, por más que quieras o no, las redes sociales están ahí para ti en todo momento. Sí. Y literalmente que no quiero decir que dependemos de ella, porque no dependemos de ella. O sea, tú el día de mañana te puedes cerrar tu cuenta de Insta y ya nadie sabe de ti, pero la manera más fácil de poder influenciarte hacia otras personas es poder compartir
contenido, por tus redes sociales y un poco, ¿no? Utilizarlas para tu favor, ¿no? Claro, claro, claro. Y justo es lo que hablábamos. Lo primero es aprender. Tú Claro. aprendes, cuando ya sientas que has aprendido lo suficiente, ahí ya tienes tus redes sociales, te grabas, buscas, te expones para que puedas encontrar un espacio para poder hacer lo que amas y quieres hacer durante toda tu vida. Total. Bueno, entonces estábamos con el tema de cuando estabas en México trabajando en el cine, ¿no, Jesús? Entonces, ¿cómo fue tu primera película? Si has trabajado, si te tocó trabajar en alguna película, producir alguna, ¿no? Me tocó, sí, trabajar en algunas. ¿Cómo fue tu experiencia produciendo tu primera película? Yo no produje, tampoco dirigí, o sea, siempre encontré más como trabajos o asistentes de fotografía o asistente de producción, entonces era como andar buscando lo que te pedían, jalando las tarjetas, cámaras, cambiando los lentes, las cámaras, cambiando los lentes, las cámaras, cambiando los lentes, entonces era algo más físico, un trabajo más atrás de los que ya están atrás. Ok. Ese fue... Pero te tenían ahí contigo. Sí, claro, claro. Pero sí aprendes mucho. O sea, sí aprendes a ver cómo trabaja un profesional. Claro. Entonces, la manera de tú volverte un profesional es aprendiendo cómo trabajan los profesionales. Claro, obvio. Esa es la manera de lograrlo. Y eso era bueno. Ya después de que trabajé en esto, como te dije, me dediqué a hacer videoclips. Entonces ahí ya yo tenía un poco más de libertad. ¿Y cómo fue ese salto? Obviamente, me imagino que fue por el dinero principalmente, ¿no? Sí, claro, claro. Me ofrecieron así como un puesto en forma. Tú eres esto y haces esto. Y te pagamos esto. Ok. Entonces ya decidí tomarlo, pero me empezaron a dar más libertades. Pude escribir guiones sobre los videos musicales. Es como yo decía la idea. Sí. Entonces ya... Quiero tocar un tema, pero más adelante, sí. sobre el tema de los guionistas, porque ha sido muy criticado en Hollywood el hecho de que no es bien pagado. Sí, que se le verdad. da, se le prioriza más, por ejemplo, a los actores, a los directores, a los que están por delante de que representan la cara de la película, ¿no? Claro. Que los guionistas de por sí, los que escriben la historia, no se les da tanta prioridad cuando realmente también debería de darle, también debería de protagonizarle, ¿sí me explico? En el sentido de que si no fuera por ellos, la película no tendría una estructura. Ahora, bueno, podríamos tocarlo directamente porque se me parece bien interesante. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué se le ha menospreciado en el término de paga? Por el avance de la inteligencia artificial. Hoy en día, muchas productoras han podido permitirse escribir un guión como lo podría hacer un guionista, pero solo con inteligencia artificial, y eso les puede ahorrar mucho dinero y no tantos gastos. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de ello? Yo creo que este fenómeno de la inteligencia artificial y los guiones, creo que es algo que va más hacia las industrias. Creo que eso, verlo en Latinoamérica sería muy complicado, porque el cine en Latinoamérica no funciona igual. Podríamos verlo en la televisión, sí podría ver a las televisoras utilizando inteligencia artificial para escribir sus guiones, pero hacer películas en Latinoamérica sería mucho más difícil. Eso sí. Pero aquí, donde es una industria, aquí sí es cuestión de dinero. Entonces, si me ahorro, no sé, $50,000, quitándoselos a los guionistas y la inteligencia me hace un guión y prácticamente es gratis, obviamente para ellos el dinero, si se lo pueden ahorrar, se lo quitan. Y eso no está bien. Porque el cine viene de las ideas y las ideas son humanas, los sentimientos son humanos. Entonces, si no hay un humano atrás que esté poniendo el sentimiento, lo que vas a ver no te va a conmover de la misma forma y no va a ser lo mismo. Creo que le quita justo esa humanidad a lo que es hacer cine y a lo que es hacer arte. Creo que eso no está bien. Pero justo eso es algo de aquí. Y en cuanto al cine, justo también es algo muy, muy de la industria cinematográfica de aquí, de Estados Unidos. El hecho de que si haya un guionista específico y si el director dirige, el guionista escribe, el fotógrafo hace la foto. Pero el cine, como ya al ser global, como que ya ahora el cine es homogéneo, como que ya todos estamos entrando en la misma cúpula de cómo se hace el cine. Ok. Entonces el cine, por lo menos en Francia,
o en América Latina es un cine más de autor. El que tiene la idea es el que escribe la idea y el que realiza la idea. Entonces el director también es el escritor y también es el director. Y algunas veces también es el fotógrafo. Entonces, como que están peleados esos dos. Porque en la industria aquí es como alguien escribe una idea y está basada en un libro o está basada en otra historia. Entonces se la dan a un guionista, entonces el guionista hace el guión y luego el director hace la película. Pero el director, lo que está escrito en el guión, pasa por su cabeza. Entiendo. Y él elige las tomas. Y él elige si tú ves el ojo, o si ves las manos, o si ves la persona completa. Elige el actor. Entonces el actor hace su actuación, pero él elige dónde poner la cámara y lo que tú vas a ver. Entonces ya son trabajos distintos y obviamente el director se expone, se hace publicidad, dices, este es Scorsese, entonces va a entrevistas, hace talk shows, entonces promociona la película y generalmente pues los guionistas no hacen eso. Ellos se quedan muy atrás. Ellos escriben la película pero no van a talk shows, la gente no los reconoce, no sabe quién es y yo creo que la solución es que justo abrirle las puertas para que sepan quiénes están atrás de las películas. Claro. Es como, este es un guionista. Entonces ya lo reconocemos de forma física. Él es Juan y él escribió El Padrino y él escribió Jaws y él escribió Scarface. Entonces dices, este es un gran escritor. Claro, es un escritor en forma. Es como un novelista. Total. ¿Sabes? Entonces hay que como empezar a abrir las puertas a estas personas que están atrás y que merecen reconocimiento. Pero sin quitarle el reconocimiento a los demás. ¿Sabes? Porque también los directores merecen el suyo y los actores merecen el suyo, pero ellos también merecen el suyo. Total. Y no dejar que la industria les gane, ¿sabes? Que los que tienen el poder, el dinero, no aplasten a los que están atrás de las cosas que hacen. Sí, no es cierto. Y me hace mucho sentido porque lo que tú decías, la inteligencia artificial, por más que pueda escribir un guión que a lo mejor pueda parecerse mucho a cómo lo podría escribir un humano, ¿no? Pero es un contexto un poco vacío, ¿no? O sea, no va a tener las ideas y los mismos sentimientos como lo haría una persona real escribiendo el guión de una película, que para dónde quiere llevarla y qué van a decir los actores y cuál va a ser la siguiente movida, ¿sabes? Yo lo veo de esta forma. Me podrá sonar un poco romántico, pero es como cuando tú compras una galleta en un Walmart. Okay. Ya está empaquetada. La hicieron en una máquina, te comes la galleta, sí sabe bien. Pero si tú vas a una panadería donde hay un panadero que te hizo una galleta con sus manos, le puso la cantidad de azúcar que él creía correcta, la galleta te sabe diferente. No puedes comparar una galleta de Walmart con una galleta de un panadero que lleva 30 años haciendo pan. Esa yo creo que es la diferencia. Sí podrá ser la inteligencia artificial un buen guión, tal vez, pero no va a ser un guión parecido a lo que hizo no sé, Mario Puzo con El Padrino. Claro, que tiene sentido. O sea, imagínate, por ejemplo, una película producida por Christopher Nolan, pero que el guión esté hecho por una inteligencia artificial. Por ejemplo, Oppenheimer. No sería lo mismo si hubiese sido escrita por una inteligencia artificial como si hubiese sido escrita por un guionista como lo fue, ¿no? Y es una película que fue súper bien reconocida, tanto que ganó muchos Oscars y vamos, o sea, yo estoy seguro que si hubiese decidido tomar el camino de la inteligencia artificial, a lo mejor no hubiese tenido el mismo reconocimiento. Yo no creo. Hay más Nolan que escribe sus guiones. Él mismo escribe sus ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Generalmente que escribe sus historias y él las idea. Él hace las ideas de sus películas. Wow, eso creo que es muy impresionante porque, o sea, ya el hecho de poder escribir una película y poder, sabes, cómo contarla, ¿no? Tanto por tu idea y cómo la quieres llevar a cabo, pero también producirla, creo que es algo que no tenemos en cuenta, por lo menos yo no tengo en cuenta porque sé que el rol de director debe ser muy pesado, pero si también le añades el hecho de ser guionista de tu propia película, wow, o sea, ¿en qué momento tienes como tiempo para poder dedicarte a otras cosas? Pero claro, ahí viene el hecho de que estás haciendo algo que a ti te gusta y a él le gusta dedicarse a algo. Le gusta ser director, le gusta dedicarse a las películas por algo que él ha sido uno de los directores y productores mejor reconocidos a nivel mundial, ¿no? Sí, claro.
Justo también te platicaba de estas ideas de que, por lo menos a mí, me enseñaron más sobre el cine, a lo que le llaman de autor, Ok. que es el autor, el director de la película, y él mismo hace su historia, escribe su historia y dirige su historia. Mm, Entonces, mucho cine europeo, japonés, alemán, latinoamericano está hecho así. ok, El que dirige escribe su historia. claro. Entonces, hay muchos directores modernos que son así. Nolan escribe sus historias, Tarantino escribe sus historias, Wes Anderson escribe sus historias, si no me equivoco. Entonces, como que agarran esto del cine europeo y ya lo introducen al cine americano y ya empieza a ser más común. Porque Entiendo. antes no habían tantos directores que dirigían y escribían, pero con el tiempo ha pasado. Paul Thomas Anderson escribe y dirige, Nolan escribe y dirige, Tarantino escribe y dirige. Entonces ya como que la brecha del cine de autor fuera de la industria se va acortando. Porque antes se hacían estos blockbusters enormes y hacías películas como, no sé, como El Padrino, y hacías Jaws, y hacías E.T., y hacías estas grandes cosas, pero últimamente el cine se ha vuelto más personal. Más Ya personal. las películas un poco más personales ganan Óscares, ya las películas un poco más personales son hits en taquilla, como Oppenheimer. ¿Y por qué piensas tú que las películas de autores se han vuelto mejor, o sea, que la gente las consume más? Yo creo que es la globalización. Porque antes era mucho más difícil. Antes tú no ibas al cine y veías cine francés. Ok, Eso era algo muy reducido para un nicho de personas muy reducidas. Pero ahora es mucho más fácil. Si no lo encuentras en un cine aquí en la esquina, en el Film Forum o en el Metrograph, puedes encontrarlo en Netflix. Y claro, Netflix está desde El Padrino hasta, no sé, una película sueca del 2003 que nadie vio y que solo se estrenó allá. Está en Netflix aquí. Y lo claro, puedes llegar a ver. Entonces la brecha se está haciendo más corta. claro, Estamos accediendo a películas que antes no podíamos acceder de ninguna forma. Entonces la gente ya está empezando a ver otras cosas. Y eso entonces está haciendo todo más chico. claro. Y los grandes directores y los pequeños directores todos están entrando en la misma canasta. Y creo que eso es lo que está pasando en este momento. Ya veo, ya veo. No, qué curioso. O sea, igual a mí también me hace pensar que el hecho de poder ver una película o a lo mejor una serie, porque también se están produciendo muchas series de autores, también es porque tú quieres conocer un perfil en específico, ¿sabes? Por ejemplo, yo podría, al, al caso de Oppenheimer, por ejemplo, que es una película de autor, ¿no? Te cuento un poco cómo se hizo la bomba nuclear, pero te hace pensar de dónde partió la idea y cómo la llevó a cabo, ¿no? Entonces, no es que tú quieras sacar la idea de cómo formar una bomba nuclear, pero te cuenta un poco la historia y cómo cambió la historia después de ello, ¿no? Entonces, es una persona que de por sí sí merece cierto reconocimiento porque cambió la historia para mal, diría, porque los países con armas nucleares, como podría ser Estados Unidos, por ejemplo, sí es cierto que otros países prefieren, digamos, no intervenir. Es un tema más político, ¿no? No quiero irme por esas ramas, pero sí te hace pensar mucho que esas películas de autores, o como podría ser otras, por ejemplo, un boxeador o cualquiera, como, no sé, es que no se me vienen muchas ideas a la cabeza en este momento, te hacen pensar que esos tipos de perfiles tú quieres sacar como el mayor valor de ellas. ¿Sí me explico? No sé si Sí, más o menos entiendo. más o menos. Ok, Es como la idea de que estás como... Yo creo que últimamente la gente malentiende lo que es realmente el cine. Porque cuando ponemos el caso de Emilia Pérez, ok, de que por qué un director francés está hablando sobre una realidad latinoamericana. claro. O cuando tú ves Oppenheimer, no estás viendo Oppenheimer. No estás viendo la historia real de Oppenheimer. Estás No, viendo una interpretación de exacto, alguien. Estás viendo una idea de alguien. Estás viendo un imaginario de Nolan. No claro, estás viendo la realidad. Es una ficción. Todo lo que no es real es ficción. Incluso los documentales son ficción, porque cuando tú grabas un documental, intervienes en la realidad. Entonces, al intervenir, ya la estás alterando, ya no es la realidad pura. total. Entonces, la gente
no entiende, como no separa esta realidad de lo que es ficción y lo que es real. Entonces los mexicanos dicen, pero ¿por qué está hablando de mi realidad? ¿Y por qué él habla así si esa no es la verdad? La verdad es la que yo estoy viviendo aquí. Claro. Pero pues él no está hablando de la verdad. Él está hablando de su imaginario, de lo que él cree que es verdad. ¿Sabes? Entonces criticamos, no estamos criticando la película, estamos criticando al que hace la película. Entonces ahí rompemos. Claro, tiene las sentido. ideas. Entonces aplastamos a esta persona porque no tiene las ideas que tú quieres que tenga. No se me hace justo. Y ya la vamos a otro porque las ideas que nos está dando son más parecidas a lo que queremos. Entonces no estamos criticando películas, estamos criticando ideologías y personas. Y en el caso de Emilia Pérez, por ejemplo, porque ha sido una película muy criticada, ¿cómo lo ves en ese caso? Pues yo no vi la película. No la has visto, ok. Creo que ni siquiera la acabé de ver, lo cual es muy malo. Yo no me gusta dejar películas a medias, es malísimo. Cuando tú te sientas a ver una película, lo mínimo que puedes hacer es dejar lo que estás haciendo y enfocarte en lo que estás viendo, porque pues está hecha para eso, ¿no? Para que te sientes a verla completa. Total. Entonces, con esta lluvia de críticas, siempre que leí las críticas, los comentarios era justamente hablaban de que ¿por qué habla de una realidad que no conoce? ¿Por qué hablas de México cuando no eres mexicano? ¿O por qué tus actores ni siquiera son mexicanos? ¿Por qué están actuando en una película sobre mexicanos? Entonces, justamente es esta idea de que la gente no separa lo que es ficción de lo que es real. Él no está hablando, podrá estar hablando de un México, pero no está hablando del México en el que tú vives. Está hablando del México que está en su cabeza. Y puedes criticar ese México, claro, todo es criticable. Porque vas al cine y criticas lo que ves, me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó por esto y esto y esto. Entiendo. Pero de eso a que la persona, no sé, como que ataquemos a la persona o que la persona sea mala o que lo bajemos de los premios. ¿Por qué esta película sí, esta película no? Se me hace un poco raro. Es que yo pienso que lo más criticado de Emilia Pérez, yo no he visto la película, solamente vi un poco parte de la película, ¿no? Pero yo diría que lo más criticado, más que todo, fue porque, a ver, digamos, primero, lo que dijo el director sobre los latinoamericanos. Primero, ¿por qué basas tu película en México y después vas a criticar de esa manera a los latinoamericanos? ¿Sabes? Claro. O sea, que no tiene mucho sentido. Y segundo, que sea Emilia Pérez la primera mujer transgénero en ganar no ganar un Oscar, pero ser nominada a los Oscars, yo creo que también tuvo mucha polémica. Sí, claro. Justo cuando empezaron a hablar los creadores de la película, en este caso el director y la actriz Carla Sofía Gascón, como que todo se fue para abajo, porque, o sea, ya habían vendido la idea, porque ganaron premios, fueron nominados, se les dio mucho auge, pero yo creo que no se les dio auge porque estuvieron representando una realidad, se les dio mucho auge porque técnicamente la película está bien hecha. O sea, técnicamente tiene una gran fotografía, tiene unos grandes movimientos de cámaras, tiene buenas coreografías. A la gente no les gustó las letras o cómo cantaban, pero justamente lo que trata de buscar el director es eso. Son personas que... Es una idea del musical como, no sé, como volteada. Como que darle la vuelta a lo que es un musical clásico y buscar otra cosa. Ese es, yo creo que era la idea. O a lo mejor quiere redirigir el cine a un lado donde a lo mejor las personas como nosotros que no estamos acostumbrados a ver musicales, por ejemplo, que estamos acostumbrados a ver un tipo de película en específico, porque el cine no ha acostumbrado a consumir un nicho en específico. ¿Sí me explico? Claro, Los musicales no estamos tan acostumbrados. También yo creo que la gente tiene la idea errónea de que el cine solo es entretenimiento. Claro. Que tú vas al cine a sentirte bien y a pasártela bien todo el tiempo. Okay. Y justamente creo que eso no es correcto. El cine es un arte. Cuando tú ves una pintura, no siempre te sientes bien, te sientes mal. Dices, esto me hace sentir horrible, esto me recuerda a mi infancia. Y mi infancia era terrible y lloras y te sientes mal o lo aborreces, lo odias, lo detestas. Y con el cine también puedes lograr esas cosas. Ok. Y justo creo que bueno, es que estoy hablando sin saber realmente cómo acaba la película. Total. Estoy hablando solo por... Pero más allá del contexto. Lo que están diciendo sí creo que es cuestionable. Porque incluso cuando ves la película dices, esta persona no sabe de lo que está hablando, no investigó. Entonces lo puedes saber. Dices, no tiene conciencia de y ya lo escuchas hablar y dices, pues claro, esto es lo que piensan los latinos, ves su película. Total. Pero cuando nos cerramos a aplastar estas películas y aplastar estas personas, ya esas personas que piensan así y hacen así, ya no las vamos a poder identificar porque no tienen voz. Ok. Entonces...
es importante que todos hablen y digan lo que piensan, porque así puedes detectar quién es esta persona y qué es lo que dice que está mal o qué es lo que dice que está bien. Pero si los cierras y los aplastas y dices, no, tú estás mal, como que ya no das espacio para saber qué es mejor o qué es peor, o no siendo maniqueísta sobre el aspecto, sino poder criticar, como que haya diferentes ideas. Es que me hace pensar que el cine es muy subjetivo, o sea, va por gustos. O sea, Claro. a ti te puede gustar algo y a mí me puede gustar algo totalmente diferente, ¿sabes? Por ejemplo, tú me dijiste anteriormente que viste la película Joker 2 y que te gustó. Sí, Yo la vi, a mí no me gustó, porque yo creo que va muy fuera del papel de lo que la película 1 quería enseñar. Entonces, yo creo que ahí va un poco por lo que yo esperaba ver y lo que tú esperabas ver. A lo mejor te lo intentó vender de una manera diferente. Los trailers, por ejemplo, yo cuando vi el trailer 1 de Joker 2, o sea, nunca me imaginé que iba a dedicar el 80% de la película a ser un musical. A lo mejor sí iba a tener algunas escenas musicales, pero no toda la película, ¿sabes? Yo creo que claro. eso fue lo que me hizo pensar que esta película no es para mí, ¿sabes? Pero es muy subjetivo, o sea, yo pienso que la cultura del cine está propagando una manera en que cada persona decida lo que ellos quieran ver. Entonces, en ese caso, sí me parece que si tú vas a discutir o vas a negar la idea de otra persona de por qué está viendo eso o por qué defiende la idea de tal película, es porque la idea que se está creando sobre ese ambiente es atractivo para la persona que sí lo está viendo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, también justo hay que empezar como a despegarse de lo que uno lee de las críticas, o tienes que ver las cosas para poder tener una opinión al respecto, ¿no? Claro, Entonces, si alguien dice, no, esa película es mala porque a mí, como que es un musical del Joker, entonces lo que no te gusta es el musical. Pero otra persona va y la ve y dices, este musical pues me parece interesante, está hablando de un personaje que tiene depresión, que se siente mal, que no quiere ser en lo que se ha convertido, o que está negando este impulso de ser alguien que comete atrocidades, y al final lo logra, al final deja de ser el Joker. claro, Y es justamente esta dualidad de la primera y la segunda. La primera es Arthur queriendo ser el Joker, y al final se convierte en el claro, Joker. Y en esta es lo contrario. Es Arthur no queriendo ser, al principio queriendo ser el Joker, y a la mitad de la película dice, no, no quiero ser esto, y logra no serlo, y al no serlo termina muerto. Entonces es como una especie de tragedia, una tragedia que se balanza entre los problemas mentales, y entre la depresión, entre sentirse mal, entre ser presionado. Y todo sucede durante un juicio. A mí se me hace exacto. increíblemente bien hecho. Pero sí o sea, yo pienso que a mí lo que más me gustó de la segunda película fue el hecho de que pudiese participar Lady Gaga como Harley Quinn y que si Arthur estaba combatiendo con los problemas mentales y con todo, con su cabeza principalmente, ¿no? Y que tuviese un romance, que el romance no existía, solamente Sí. pasaba en su cabeza, pero ya construía una historia que a lo mejor le estaba, no sé, como buscando una salida hacia ello, ¿sí me explico? Yo pienso que yo pienso que esa idea estaba muy buena porque se iba a construir un guión de la historia que podría ser más atractiva de poder continuar viendo y poder siguiendo, ¿no? La historia, pero sí, como te digo, o sea, el musical creo que un poco que me quitó me quitó como Te la sacó onda. del... Sí, sí. Me Pero quitó la mira, onda. eso es lo interesante de las películas. Algo que tú consideras malo y que yo considero bueno nos está haciendo platicar sobre por qué tú lo consideras malo y yo lo considero bueno. Y estamos viendo puntos de vista diferentes. Es lo bueno del cine de Total, arte, que podemos tener conversaciones total. sobre ideas reales, porque la depresión, los problemas mentales son cosas que pasan en la vida real. Y podemos dialogarlo y disfrutarlo y sentirnos bien y como profundizar, ¿no? Jesús, entonces estábamos sobre el tema de las películas y bueno, que los gustos son totalmente subjetivos, lo que el cine un poco ha estado fomentando en los últimos años y qué es lo que qué es lo que quiere promover, porque obviamente se sigue haciendo. Sí. Estábamos con Joker, ¿cierto? Cierto. Así que, pues nada, a mí me parece súper interesante, en tu caso también, ¿no? Que a ti
¿Te gustó Joker? ¿Te gustó la Sí, 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 película? sí me gustó. Sí, Pues en mi caso yo creo que como que es una idea interesante como tratar de agarrar una idea como es un musical y darle una vuelta y que no sea algo como que lo que estamos acostumbrados a ver, como un musical es como feliz o es un drama enorme, una gran épica donde la música te hace sentir como que estás viendo un espectáculo. claro. Y justo Joker pues no es eso, no es un espectáculo de que te vas a sentir bien, sino justo es como darle la vuelta. Es una persona que no es feliz, que está deprimida, que se siente mal, que tiene problemas mentales, que no encuentra espacio en el mundo que lo rodea para él mismo. Y las representaciones de las canciones que suceden en su mente son canciones retorcidas o retorcidas musicalmente o retorcidas este, en los números musicales o retorcida en el ambiente en el que se están propiciando. Creo que a mí se me hizo muy interesante. Claro, Pero claro. entiendo que a otras personas, ¿no? Justo a las personas también les suele gustar lo tradicional. Sí, obvio. ¿Por qué me metiste un musical en mi película del Joker? ¿no? Sí, pero bueno. Pero justamente es lo bueno del cine, que el cine siempre da de qué hablar. Sí, obvio. Siempre genera cultura, es algo cultural, ya está en tu cabeza. Es como cuando viniste a Nueva York, ¿en qué pensaste? En que estaba en una película. Exactamente. Entonces, piensas o que King Kong estaba en ese edificio en el Empire Sí, State. obvio. O que, mira, aquí vivían los personajes de Friends. O aquí vivían los personajes de How I Met Your Mother. Entonces, el cine ya vive en tu cabeza como un imaginario que ya te creaste. Claro. Y te da Y, muchas cosas. total. Y así como el cine puede mucho que decir, también puede generar mucha polémica. Por ejemplo, películas que ya han pasado, ya son películas, digamos, de muchos años, pero que han sido prohibidas en muchos países, como podría ser Holocausto Caníbal, que Sí, no sé si la has visto. sí, sí, la he ¿La visto. has visto? ¿Qué te parece esa película? Yo creo que sí, es una película fuerte. Pero justo en el cine y en el arte hay gustos para todas las personas. Desde lo más fuerte a lo menos fuerte. Creo que esta película también transgrede como las ideas clásicas de las películas. ¿Por Pero qué? también entran en su propio género. ¿Por qué piensas que es una película que fue, bueno, criticada obviamente lo fue, pero ya el hecho de ser prohibida en muchos países, ¿por qué llegó a ese punto? Yo creo que porque es impactante visualmente y justamente regresamos a la idea de que la gente no separa lo que es una ficción de lo que es la realidad. Ok, Entonces, a la gente sentirse incómoda, entonces repudia estas cosas. Y ver esa cantidad de violencia explícita, como que no le sienta bien. Pero justamente yo estoy de la idea de que no vas al cine solo a sentirte bien. mm, Vas al cine a conmoverte y a ser partícipe del imaginario de otra persona. entiendo. Y justo hay películas así, como esta, que transgreden la cotidianidad y ¿Cuál, los valores tradicionales. claro, ¿cuál dirías tú que es la línea que ya cualquier película debería de cruzar para poder considerarse como película prohibida, ¿sabes? Como lo fue en el caso de ella, porque sí es cierto que hay escenas que son muy desgarradoras, como puede ser la escena de la tortuga. Sí, eso está La terrible. escena de la tortuga es Sí. impactante. O la del mono también. La del mono, wow. Está. No. Sí. Pero ¿cuál dirías tú que es la línea que cualquier película que obviamente podría cruzar para poder considerarse prohibida debería de tener en cuenta si realmente quiere llegar a un número importante de personas para que la vean? Yo creo que cualquier película que altere los valores de la sociedad en la que está siendo proyectada es una película que seguramente será prohibida o cruzará la línea en la que las personas se sientan incómodas. Mm, Yo creo que es eso. Cuando alguien se sienta y ve una película y haces que o tú como autor hagas que el público se sienta incómodo o aterrorizado o que lo saques de su zona de confort, esa película puede que cambie, que cruce la línea, mm, que no sea aceptada. claro, Yo creo entiendo. que eso pasa. O por ejemplo, esta película, Los 120 días de Sodoma. Sodoma se dice, ¿no? Sodoma, sí, sí, sí. Sodoma. ¿Qué te parece esa película? También justo fue muy polémica en su tiempo y el director fue como repudiado socialmente. Gran director, por cierto, muy famoso y muy alabado después.
como el Marqués de Sade, supongo que es el escritor de la novela de los 120 de Sodoma, Ok. también fue prohibido y perseguido Wow. durante el tiempo, porque fue hace muchos años, es Claro. 1800 y tantos, creo, si no me equivoco. Pues. Perdonen los historiadores si me equivoco, o no soy preciso con los datos, pero el Marqués de Sade fue perseguido y también fue prohibido su libro durante mucho tiempo. Ok. Pero igual es curioso, o sea, ver, digamos, ya son películas, digamos, antiguas, ¿no? Y que han sido rodadas en los años 80 o 70, Sí, que más o menos. Creo que más en o los menos. 80 es los 120 de Sodoma. Ajá. Por ahí, sí. Cuando la persona, bueno, desconozco un poco cómo se consumían las películas en esos momentos, pero si lo comparas a la sociedad moderna de hoy en día, diría que las personas de los años 80 tenían una mentalidad totalmente diferente a cómo veían las películas, ¿sabes? Sí, claro, yo creo que sí. Creo que el cine está constantemente cambiando y evolucionando. Primero es el arte más joven, tiene poco más de 100 años, entonces es un arte que está constantemente evolucionando, Claro, constantemente cambiando. O sea, no es un arte viejo como la pintura, que tiene muchos, muchos años, o la música, o la danza, o la arquitectura. Y justo que este es el conjunto total de todas las artes, porque en el cine caben todas las artes. Ahí cubres todo. Puedes cubrir arquitectura, hay danza, hay pintura, hay fotografía, hay todo. El cine es todo. Este, Siempre evoluciona. Lo que veíamos antes, luego lo ves y dices, las tomas duraban más, los actores actuaban diferente, la cámara se veía diferente, la imagen se ve diferente, claro. la textura, el celuloide, todo ha cambiado. Ahora mucho es digital, aunque estamos tratando de volver, porque vimos que justamente son cosas distintas. Entonces Sí, dices, obvio. si me sirve más el digital o me sirve más el físico, a cuál me voy, todo cambia. El cine de antes y el cine de ahora cambia, y el cine que vamos a ver en 20 años va a ser diferente al que vemos ahora. Y creo que eso es bueno. Para no ir muy lejos, porque 20 años es mucho tiempo, pero por lo menos los próximos 5 años, ¿cómo ves que cambia el cine? Yo soy muy tradicionalista con el cine. A mí me gusta cómo se ve el cine en filme, en celuloide. Me Ok, gusta cómo se ve así. Me gustaría que cada vez estamos como regresando un poco más a eso. Me gustaría que no todo se vaya a las plataformas. Me ok. gustaría que la gente vaya mucho más a ver películas al cine, porque el cine sí está hecho para que tú lo veas en el cine. No es lo mismo sentarte en tu casa a ver una película con la luz de tu casa, con el ruido de tu casa, con las bocinas de tu televisión, con los asientos de tu mueble, a cuando tú te metes en un cuarto oscuro y ves una gran pantalla y escuchas un gran sonido. Te cambia completamente la película. Claro. Entonces yo creo y espero que el cine regrese a ser un poquito de lo que era antes de ir al cine. Que el cine sea un acto físico y emocional, de que te tengas que parar, salir de tu casa, entrar en ese cuarto oscuro y ver esa pantalla sin mirar tu teléfono durante las 2 horas que dura la película. Creo que eso deberíamos de volver a apreciarlo. No está mal las plataformas, creo que son increíbles, porque abren la puerta a muchas películas, abren la puerta a mucho cine, abren la puerta a muchas oportunidades y a muchas producciones, pero creo que también debemos tener de las dos cosas. Como que Claro. hay un mejor balance. Yo espero que Y la tengamos eso. experiencia es mucho más gratificante porque como que sientes que la experiencia la sientes mucho más viva, sientes que los actores, te sientes como dentro de la película Sí, también, ¿no? Sí, me hace mucho sentido. Sí, es cierto porque se ha perdido un poco como lo que tú decías, ¿no? El hecho de ir al cine, la comodidad en casa, con tu familia, con tus amigos, sí. No es ¿sabes? igual. No es lo No es igual. mismo, Y luego saca tu celular y contestas un mensaje. Entonces, como que total. pierdes, te sales del... Y eso también es muy importante porque, bueno, el teléfono es algo que a veces te hace perder mucho la cabeza Sí, y de pronto estás en una película en medio de una escena que a lo mejor puede ser la mejor de ella y te llega un mensaje y ya te pierdes totalmente de la película. O sea, a veces nos olvidamos de apagar el teléfono, olvidarnos de ello y enfocar nuestra atención absoluta en la película, ¿sabes? sí, Creo que eso es algo que no sucede en los cines, solamente en casa, cuando estás en la comodidad de tu casa y demás. claro, estás más susceptible a no prestar atención.
Claro. a distraerte con cualquier cosa. Sí, Y creo que eso es malo para la experiencia de ver cine total. y de hacerlo también, porque el espectador cambia, y si cambia el espectador, cambia la forma en la que hacemos cine. Y Total. eso también puede derivar en muchas cosas. Demasiado, diría yo. Sí, sí. Bueno, Jesús, bueno, mira, vamos un poco acabando y bueno, me gustaría preguntarte algo acerca de que si alguna persona que quisiera dedicarse al mundo del cine y realmente desconoce un poco por dónde empezar, ¿cuál sería el consejo que le darías para que dé ese primer paso? Yo creo que lo que debes hacer si amas al cine y si quieres hacer cine es ver cine. Es levantarte, ir al cine y ver cine. Eso es lo primero y lo Ok, más importante. Consumir el cine en su totalidad. No cerrarte a cualquier cosa, ver el cine de todos lados, ver el cine como fue hecho, o sea, como ver el cine de la manera en que lo debes de ver. Mm, En una sala de cine, con el sonido de una sala de cine y con la pantalla de una sala de cine. Así es la forma. Y estudiar y ver cine. Eso ok, es lo más importante, si te quieres dedicar a eso. Saber. Lo más importante que yo creo que para todo es saber de dónde vienen las cosas y por qué las cosas funcionan de la manera en que funcionan. entiendo. Es una buena manera de empezar porque al final es así como empiezas a meterte dentro del mundo y empiezas a Sí, aprender cómo, a lo mejor no cómo se producen por fuera, pero sí cómo se llevan dentro de las pantallas, ¿no? claro. Sí, Claro que sí. Sí. Eso sí, es lo más importante. Ver cine. sí. Bueno, hay un consejo de alguien que sabe de ello y bueno, está aquí para poder, sabes, compartir buenas ideas, ¿no? Jesús, bueno, me da mucho gusto haberte tenido el día de hoy. La verdad fue una plática bastante cálida, me la he pasado muy bien. Y además que yo, bueno, en lo personal, yo no sabía mucho de cine, como te contaba anteriormente. Yo solamente lo poco que sé es por lo que he visto en películas y demás, pero desconocía mucho de cómo era por detrás de ello. Sí. Nada, muchas gracias por venir. Me ha dado mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, algo yo siempre que doy la oportunidad de que la persona que está conmigo aquí pueda decir con total libertad delante de la cámara lo que él quiera. O sea, di lo que tú quieras. Si quieres mandar saludo a alguien o decir algún consejo, lo que tú quieras. La cámara es toda tuya. No, primero, muchas gracias por invitarme y por dejarme hablar de cine, que siempre disfruto hablar de cine. Y pues, no sé, o sea, sí, hay un consejo que podría dar es que si te gusta hacer algo, siempre trata de buscar la voluntad para, no importa qué pase, tratar de lograrlo. Ok. Tener voluntad de hacer lo que siempre soñaste hacer es algo bueno. Bueno, muy bueno, muy bueno. Amigos, amigas, bueno, este es un capítulo diferente sobre qué cine, algo que a lo mejor no estarán bien acostumbrados en el canal porque he traído cosas diferentes, pero siempre es importante diversificar el tema y aprender sobre que el mundo es mucho más allá que de lo que podemos conocer. Así que, bueno, muy interesante, me la he pasado muy bien, Jesús. Espero que tú igual. Y siguiente semana tenemos invitado muy interesante, ya lo verán, lo iré comunicando por las redes sociales, así que quédense al tanto y nos vemos. Así que cuídense y